Dentro de un surco abierto vi germinar una estrella de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. Esta voz hermosa, en esta mañana de sábado, es la de Ligia Piro. Está cantando El Surco. El agua del arroyo le fue a cuidar. En esta campaña potencia tus rendimientos con Nitragin, nutrición biológica desde 1898. Qué mañanita que tenemos, ¿eh? Qué mañanita. Va a ser muy movido hoy sábado el día, porque tenemos dentro de un rato en la mañana el acto inaugural de la rural, donde seguramente se hable sobre todo el panorama político y económico. Se va a hablar seguramente con críticas al gobierno. Esto lo damos por descontado. Pero nos interesa, más allá de lo que vaya a pasar hoy en la rural, nos interesa saber qué va a pasar a partir de la semana que viene. Y esa es la premisa con la que nos permitimos iniciar la charla con nuestro compañero Sebastián Dumont, a quien ya mismo saludamos aquí, junto con Carlos Soler. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos y para Carlos. ¿Cómo andas? Abrazo grande, Seba. Muy bien. Bueno, la verdad que por donde vos quieras empezar, Seba, porque tenemos, como diría Carlos, para ser dulce con toda la información que hay sobre el tema político, con renuncias y con pases de cargos. Bueno, lo primero que hay que decir es que, respondiendo a la pregunta que vos hacías en la introducción, qué es lo que va a pasar la semana que viene, va a asumir Massa, en principio, formalmente, después del anuncio que se conociera el jueves por la tarde, va a ser ministro de Economía, te diría, a la vieja usanza, ¿no? Cuando digo a la vieja usanza, un ministro de Economía más parecido a los ministros de otras épocas, ¿no? Cavallo en su momento, Roberto Lavagna también en su oportunidad, cuando tenían bajo su órbita varias de las áreas que están muy vinculadas, por supuesto, al manejo económico, ¿no? El caso de la producción, bueno, por supuesto, la actividad agropecuaria, el campo. Allí me parece que hay otra discusión que es válida dar, si efectivamente la principal actividad productiva de la Argentina no merece tener un ministerio y no ser solo secretaría debajo del Ministerio de Economía. Pero bueno, históricamente en gran parte de los tiempos ha sido así. De alguna forma Massa tenía la intención para acceder al cargo de hacerse de esos resortes, para tener, digamos, el manejo de los principales de las principales cuestiones vinculadas a la actividad económica de la Argentina, y eso lo logró, quizá no todo lo que se especulaba que podía llegar a tener, pero bueno, en principio logra eso, y la primera repercusión que se observó, por lo menos entre el jueves a la tarde y sobre todo el viernes, es cierta calma en los mercados. Yo diría expectativa más que calma, de lo que puede llegar a suceder, que lo reciben a Massa, por lo menos con algunos indicadores de distensión en cuanto a, por lo menos, el valor del dólar, la suba del precio de los bonos, ¿no? Después discutimos si detrás de esas movidas, lo hemos hablado muchas veces, vos al dólar blue, la verdad, lo subís y lo bajás con un monto de dinero que para nosotros es infinito, pero para algunos actores de la economía no lo es, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ya ha habido un gesto de distensión de los mercados a la espera de los anuncios de Massa, que él mismo reconoció que los va a dar a conocer el próximo miércoles, cuando ya formalmente sea ministro, después de haber renunciado como presidente de la Cámara y diputado. Terminan pasando varias cosas. En principio, el gobierno hace lo que criticó en su momento, que es bajarle, por ejemplo, y hablamos de nuestro caso en particular, que es el del negocio agropecuario, bajarle el rango de ministerio de secretaría, que es lo que había criticado que había hecho Macri en su momento. Exacto. Primer punto para darle a Massa este poder de manejo de todos, pero sin embargo podría haber puesto a un funcionario que responda a Massa y dejar el ministerio. Sí, es verdad. ¿Se querrá bajar el gasto? Es la pregunta. Lo que pasa es que hubiera sido un par, ¿no? Claro. O sea, de que respondiera Massa y no alguien que se subordinara directamente a la figura del ministro. Pero ¿pedirá el fondo, por ejemplo, achicar ministerios? Sé que Massa tiene la idea de que el gobierno podría funcionar tranquilamente con 8 ministerios, ¿no? Y no con
con la cantidad que supo tener, llegó a ser 21, claro. ahora se reducen, ¿no? Digamos, a ver, el fondo lo que pide a esta altura, o lo que ha pedido siempre, es bajar el gasto público. Y después, como vos bajes el gasto público, bueno, te las tenés que arreglar. Hay algunos indicadores y lugares donde podés ir a tocar el gasto público. La verdad que, y este es uno de los grandes interrogantes que se le va a plantear a Massa en función y en relación, sobre todo, con el cristinismo o el kirchnerismo, es decir, dónde Massa va a tocar o qué cajas va a tocar para efectivamente reducir ese gasto público. Va a estar orientado en lo social, difícil. En la planta del Estado, en muchos organismos que hoy son manejados, por ejemplo, por la Cámpora, bueno, habrá que ver, digamos, son todos interrogantes hasta ahora de un Sergio Massa que sí lo que puede, si vos querés mostrar, es que en cuanto a relaciones internacionales, todos saben, reconocen que es un hombre que tiene vinculaciones, si se quiere, más sólidas que, de hecho, por cierto, la ministra saliente Silvina Batakis, sobre todo con los Estados Unidos. Eso quedó demostrado, te diría, hasta en la negociación con el fondo y con los bonistas privados en su momento, donde Massa tuvo mucho que ver en esas negociaciones y además contacto directo con funcionarios del Departamento de Estado. Eso todo es real. Hay un volumen político de Massa distinto, está asumiendo uno de los accionistas del Frente de Todos en la cartera más sensible, que es la cartera de Economía, ¿no? Todo esto, digamos, genera un componente adicional que al mismo tiempo pone también a mi criterio, un deadline, ¿no?, sobre el gobierno de Alberto Fernández, porque a Massa tiene que irle bien. Si a Massa no le va bien en su gestión, ¿cuál es el recurso que le queda a Alberto Fernández para seguir adelante? Esta es la gran cuestión, ¿no? Uh-huh. Sebastián, una pregunta que seguramente es bastante complicada de contestar, pero bueno, tengo la necesidad de hacértela. Si acá las cosas no cambian, y no cambian abruptamente, no sé lo que puede pasar, pero me imagino que lo que puede pasar no nos gustaría a nadie. Entonces la pregunta es, si acá todos los economistas te dicen que el problema central de la Argentina es que gasta más de lo que cobra o lo que gana como nación, como país, ¿qué es lo que te puede pasar a vos o a mí en mi casa? Sí, claro. Bueno, si vos no haces el ajuste que hay que hacer, sabemos lo que puede llegar a pasar. Y la pregunta es esta, si hace el ajuste Massa, ¿se lo banca el cretinismo? Bueno, yo creo que es un interrogante que está flotando, por eso yo recién decía, ¿dónde va a achicar Massa? Claro. ¿Va a achicar en el gasto social? ¿Va a achicar en los nombramientos del Estado, sobre todo en organismos que hoy son manejados por la Cámpora o por sectores vinculados a Cristina? Son grandes incógnitas. Lo que sí, y aquí me parece que hay que prestar mucha atención, es la figura de Massa, quizá como articulador de consensos políticos dentro del oficialismo, pero también para con la oposición, para, si querés, darle algún sustento a algunas medidas que quizá no sean muy simpáticas. Mirá. Y generar volumen político sobre eso. Me da la sensación de que la figura de Massa, que además es un conocedor de la administración del Estado, eso hay que reconocerlo, uh-huh. Uno podrá criticarlo, no es economista, es cierto, pero conoce la administración del Estado. De hecho, ha sido saludado por pocos, pero por algunos funcionarios o representantes de Juntos por el Cambio que le reconocen a Massa que efectivamente tiene conocimiento de la administración pública. Entonces digo, quizá Massa pueda conseguir ese volumen político que se necesita para tomar medidas antipáticas. Y yo creo que algunas están en carpeta. Algunas medidas antipáticas, o por lo menos de efecto inmediato, están en carpeta. Las van a dar a conocer, se supone, el próximo miércoles, pero la verdad es que me remito a la frase que creo que utilizamos la semana pasada o la anterior. Hay que pagar la cuenta de la fiesta. Y llegó el momento de pagar la cuenta. El tema es quién la paga. Si la pagan los que tomaron y comieron y bailaron en la fiesta, o lo terminan pagando, como muchas veces sucede en la Argentina, aquellos que se quedaron con la ñata contra el vidrio, mirando cómo los demás estaban de fiesta. Claro. Bueno, ese es el desafío entre otros, ¿no? Por supuesto, que tiene hoy Sergio Massa, con este agregado de que un año y medio antes del recambio presidencial, da la sensación de que, como se dijo por allí, el gobierno tiene o dispara su última bala, ¿no? Claro. Ahora, Carlos recién preguntaba sobre el cristinismo, y nosotros, bueno, con Carlos hemos estado en la rural esta semana y hemos recorrido la muestra y hemos visto cuántos diputados vimos de la oposición, Carlito. 10, no sé, un montón. Sí. Desfilaron todos. Todos. Bueno, hasta Macri. Hasta Macri, exactamente. Ser oposición claramente siempre es más fácil. Ahora, este lío que tiene la Argentina
más tarde, más temprano, le puede llegar a tocar a la oposición manejarlo. Y va a tener que hacer lo mismo que hoy se plantea seguramente el gobierno. Ahora, en la oposición las cosas tampoco están tan claras o tan bien, digamos. Tiene sus propios líos. No, por supuesto, los tiene y están muy a flor de piel. E incluso la llegada de Massa al Ministerio de Economía, hasta si vos querés, agita también la interna de Juntos por el Cambio, por varias razones, porque Massa tiene muy buenos vínculos con algunos hombres y mujeres de Juntos por el Cambio, sin ir más lejos, con Horacio Rodríguez Larreta, y también lo tiene con María Eugenia Vidal, no con Macri, no con Bullrich, no con Carrió, que a mí me sorprendió. Escuchaba por allí algunas encuestas que hacían en la rural los medios de comunicación que están transmitiendo desde allí, y le preguntaban a la gente a quién iban a votar en el 2023. Por supuesto que nadie al Frente de Todos, está claro, obvio. Es un público muy particular, pero me llamó la atención que la gran elegida había sido Patricia Bullrich, muy por encima de Macri y muy por encima de Horacio Rodríguez Larreta. Todo esto, y cierro con este punto. Atención, porque hoy en la oposición la llegada de Massa les ha generado una preocupación adicional, y es que lo que siempre parece que está a punto de explotar en la economía argentina, y se posterga, y en eso el peronismo ha sido muy hábil para lograr que nunca la bomba le explote en la mano, ejemplo 2015, claramente, la bomba le termina explotando después, también por cuestiones impericia propia al gobierno de Macri, que la llegada de Massa alargue esa mecha hasta el 2023, y que quizá otro gobierno que no sea del signo del peronismo, del Frente de Todos, finalmente tenga que lidiar con una situación aún mucho más compleja de la que recibió Macri en el 2015, porque efectivamente las condiciones son mucho más complejas de las que en aquel momento, por ejemplo, había reservas del Banco Central, de una inflación que corría al 35 y no al 80 o el 100 como ahora, con lo cual, digamos, también hoy en la oposición se preguntan si llegó Massa para alargar esa mecha, o efectivamente llegó Massa para hacer lo que hay que hacer, y como yo planteé en la semana, probablemente exagerado, sueñe Massa con convertirse en el Fernando Henrique Cardoso de Brasil y serlo de la Argentina, ¿no? Recordemos que Fernando Henrique Cardoso fue uno de los ideólogos del Plan Real cuando era ministro de Economía entre el 93 y el 94, y ese éxito lo ayudó a catapultarse como candidato a presidente y después ganar las elecciones de Brasil. Quizás sea exagerada mi comparación, pero algunos en el entorno de Massa lo están pensando. Seba, gracias por la charla como siempre. Vamos a estar atentos a lo que vayas publicando incluso en tu cuenta de Twitter. Te pueden buscar todos, @Tommy2430. Seba siempre tiene información muy pero muy fresca y de la buena. Así que siempre le recomendamos a nuestros oyentes que durante la semana también, que nosotros no estamos al aire, puedan seguirte hasta que volvamos a charlar el próximo fin de semana. Te mando un abrazo, Seba, gracias. Abrazo, Dani, un abrazo, Carlos, fue un fin de semana. Abrazo grande. Igualmente. Chau. Sebastián Dumont, nuestro analista político, aquí en Palabra de Campo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque esta es una papa caliente. Hoy, mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, Argentina es una papa caliente. Ahora, yo lo escuchaba atentamente a Sebastián Dumont, que es una persona tremendamente informada, bueno, y él dice estirar la mecha con Massa hasta diciembre del 2023. Falta un montón. Hoy hablamos de lo rápido que pasa el tiempo. Sí. Viste que te decía, vienen las golondrinas, y después viene el pan dulce. Sí. Bueno, hermano, eso es en la vida personal interna de cada uno. Ahora, en la vida del país, de acá a diciembre del 2023. Son 10 años. En este bolonqui, es una cosa muy, muy larga. Es muy larga. Muy larga. Tal cual. Hay mucha gente que la está pasando muy mal, muy mal. Tal cual. Jubilado, cobrando 30 y pico de mil pesos. 35.000 pesos la mínima. No se puede vivir. No, bueno, imagínate vos, la gente que está por debajo del nivel de la pobreza, la gente que está con los planes, todo esto que está pasando en el país. Así que a mí, no sé, realmente, para estirar la mecha esa, yo creo que si lo logra alguien, es un maestro. Qué difícil. Un maestro. 35.000 pesos, pero no podemos perder de vista eso. El problema es cuando, yo lo decía la semana pasada, el problema es cuando quieren hacerle creer a la gente que X cobra 35.000 pesos jubilado, que X persona que cobra un plan social que cobra 50, 60.000 pesos y que no tiene trabajo, le pasa eso porque hay otro que tiene un granos en un silo bolsa. O sea, es el peor ejemplo que le pueden dar, es el peor mensaje que le pueden dar a la gente.
confundirla de tal manera que hasta pierda el sentido común y crea que una cosa pasa exactamente porque ocurre esa otra. Y yo diría que es todo lo contrario. Necesitamos muchos más que produzcan y mucho más que inviertan para que esos que hoy no tienen trabajo lo tengan y para que lo que recaude el Estado para jubilaciones sea cada vez más, para que ese jubilado mejore su situación. Porque es indigno para el que cobra un plan o para el jubilado vivir con esa cantidad de plata. No se puede. Estás por abajo de la línea de pobreza. Es una locura. Pero llegamos al punto, saca al jubilado, saca al que cobra un plan, llegamos al punto de que muchos trabajadores de la economía formal digo, aún con su salario dentro de las paritarias, está por debajo de lo que es la canasta básica. Casi diría por debajo de la línea de pobreza. O sea, llegamos a un punto muy complicado, donde no se sale. En los 90, la situación era un caos. Pero el que tenía laburo se salvaba. El que tenía laburo estaba bárbaro. Ahora llegamos a un punto tal en el que tiene laburo también la pasa mal. También se tuvo que achicar y también se tuvo que recortar en sus gastos. Es muy brava la situación. Si la comparamos con años anteriores, bueno, nada. No estamos mejor que en los 90 todavía. Estamos peor. Y yo no sé si solamente, como dicen muchos, yo me permito dudarlo con mucha firmeza, si es que estamos peor solamente por los 4 años de Macri. Es ingenuo creer que solamente estamos peor porque Macri tomó deuda. Estamos peor porque hemos hecho durante los últimos 20, 30 años la cosa muy mal como para llegar a este punto. Hasta las 7. Escuchalo a Daniel Aprile en Radio 10.